Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir a la Real Sociedad Económica para continuar con el ciclo sobre de arqueología Gran Canaria al descubierto. Y hoy interviene Jonathan Santana Cabrera para tratar de trabajo y actividad física entre los antiguos canarios. Con nosotros está también Javi Velasco, que también hará una presentación de la conferencia de Jonathan. Jonathan Santana, le voy a leer algunos datos de su currículum. El foco de su investigación cabe situarla dentro de lo que se ha denominado bioarqueología humana, una disciplina que puede proporcionar evidencias sobre las prácticas funerarias, estructura poblacional, afinidades biológicas, comportamientos culturales y patrones de enfermedad en las comunidades antiguas. Su tesis doctoral examinó los marcadores musculoesqueléticos de actividad física de diferentes colecciones de restos óseos humanos de las Islas Canarias entre los años 1000 y 1600. Este trabajo obtuvo la máxima calificación sobresaliente cum laude y fue premiado con un premio extraordinario de doctorado y a la mejor tesis doctoral en humanidades. Los resultados de su investigación han sido publicados en revistas de alto impacto internacional: American Journal of Physical Anthropology, International Journal of Osteoarchaeology, Antiquity, Homo, etc. Ha sido beneficiario con varias becas predoctorales y postdoctorales, obtenidas en convocatorias competitivas con proyectos de investigación en bioarqueología. Durante los últimos años, su trayectoria profesional le ha llevado al desarrollo de diversas actividades, tanto de campo como de laboratorio. Esta experiencia incluye excavaciones arqueológicas, incluyendo dirección de trabajo de campo y análisis de restos óseos humanos en laboratorio, abarcando un espectro temporal que va desde las primeras sociedades neolíticas del Próximo Oriente hasta poblaciones esclavas de la Edad Moderna y en contextos territoriales tan distintos como Siria, Jordania, Mauricio, Ecuador y, desde luego, Canarias. En estos proyectos ha colaborado con numerosas instituciones como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de España, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, la Universidad Stanford en Estados Unidos, la Universidad Burdeos I en Francia, la Universidad Autónoma de Barcelona, España, la Universidad de La Laguna, España, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y ya no digo España porque es obvio. Así que muchísimas gracias a Jonathan por venir, y ahora yo le doy la palabra a Javi Velasco. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, pues agradecerles como siempre su presencia, y de nuevo agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que nos ha brindado pues siempre su colaboración, y en este caso ellos, su casa también, ¿no? Para mí es un especial placer presentar a Jonathan Santana, un compañero de trabajo, que además con el que tengo la suerte de compartir actividad investigadora, pero además es particularmente interesante porque, como dice el maestro José Fontana, el escenario de la historia es el escenario de la actividad humana, ¿no? Gracias al trabajo de Jonathan Santana hoy sabemos un poquito más sobre la actividad física de esos hombres y mujeres que a lo largo de los siglos forjaron en esta isla, en Gran Canaria, un lugar para vivir. De hecho, le hicieron su hogar, gracias sobre todo a su trabajo, ¿no? Un trabajo compartido a veces especializado, a veces diferenciado por condiciones sociales, por género, por cronología, pero que en definitiva nos pone de manifiesto un trabajo de hombres y mujeres, como les decía, anónimos, de los que no recordamos su nombre, pero que fueron los verdaderos protagonistas de la historia, ¿no? Bueno, en muchos de sus trabajos, Johnny, como le llamamos nosotros, pone de manifiesto la importancia de trabajar directamente con los protagonistas son aquellos que a lo largo de los siglos, como les decía, han forjado la historia y que a veces no tienen el reconocimiento o el recuerdo que sí que merecen otros, a los que homenajeamos con calles, con plazas y demás, pero que no por ello son más importantes que esas voces anónimas del pasado, que gracias al trabajo como los de Johnny pues se van a poner o se ponen de manifiesto, ¿no? Por eso les decía que es un placer que lo hayamos incorporado a esta serie de Gran Canaria al descubierto, que les recuerdo que ya el próximo mes de junio, también coincidiendo con el cambio de estación, pues vamos a hablar un poco del cielo de los antiguos canarios, ¿no?
pues sin más, si no hay más cuestiones, le damos la palabra ya al representante. Yo como me voy a retirar solamente de nuevo dar las gracias precisamente a ellos, a los del Cabildo, a la Unidad de Patrimonio, Javi Velasco, José Rosario, todos ellos que hacen posible la organización de estos actos y por supuesto a nuestro invitado a Jonathan Santana. Muchas gracias. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País y al Cabildo de Gran Canaria por la invitación y muchas gracias a ustedes por estar aquí esta tarde. Bueno, el título de la conferencia pues habla un poco de cuál es el tema de la conferencia, ¿no? Esta tarde les voy a exponer los principales resultados de lo que fue mi tesis doctoral, que estuvo pues centrada en el análisis de la organización social del trabajo en la sociedad aborigen de Gran Canaria. Este trabajo pues fue realizado durante 4 años y me sirvió a mí para formarme como investigador y un poco para ir abriendo camino en una línea de investigación que todavía tiene bastante que decir. Y aquí un poco pues iremos presentando cuáles eran los objetivos, cuál era la concepción del estudio y cuáles han sido pues las aportaciones que consideramos que son más interesantes. Bueno, hay que empezar diciendo que la mayoría de los investigadores que trabajamos sobre la arqueología de Gran Canaria interpretamos esta formación histórica como una sociedad compleja y jerarquizada. Esta interpretación deriva en primer término de la documentación etnohistórica y jurídica del periodo de contacto entre los aborígenes y los europeos. Como ejemplo, pues podemos citar muchas de las frases que están contenidas en estos textos, donde se dice que había entre los canarios distinción de nobles y villanos, donde al señor pues reconocían la superioridad y obediencia, y siempre se le daba lo mejor. La investigación arqueológica también ha puesto de manifiesto pues la presencia de diferentes indicadores de complejidad o estratificación social. Como ejemplo, están los indicadores de trabajo especializado y un acceso desigual a lo producido, que también pues la investigación bioarqueológica pues ha puesto de manifiesto. Y la información que tenemos pues trata sobre todo del último periodo de la sociedad aborigen de Gran Canaria, es decir, de los últimos 5 siglos, donde pues tanto los yacimientos arqueológicos son más numerosos como también las fuentes históricas pues hablan de ese periodo concreto. Y además pues podemos decir que estamos hablando también del periodo de máximo apogeo de la sociedad aborigen de Gran Canaria, por lo menos con las evidencias que tenemos hasta el momento. Como comentábamos, según los textos históricos y también los documentos notariales de la etapa colonial, de todo lo que viene después de la conquista, pues son bastante taxativos a la hora de dividir la sociedad de los antiguos canarios en 2 grupos sociales antagónicos y muy diferenciados. Y además recalcan que la diferencia social pues se sustentaba sobre todo en la propiedad de los medios de producción, es decir, en quién era el dueño pues de las tierras de cultivo, de los pastos donde comía el ganado y del agua. Y que además también tenía mucho que ver la organización social del trabajo, especialmente la valoración social que se hacía sobre determinados trabajos, sobre ciertas actividades concretas y la vinculación de determinados grupos sociales a estas actividades concretas. Es decir, el trabajo también servía pues de una manera de diferenciar socialmente a la población. De hecho, esta cuestión es tan interesante, tan importante para los arqueólogos, que una parte importante de toda la investigación arqueológica que se realiza y se ha realizado en los últimos años, pues ha intentado por diversos medios hallar testimonios directos de estos 2 grupos en el registro arqueológico, aunque con resultados pues que no constituyen evidencias tan directas de esa simetría social que se describe tan nítidamente en las fuentes históricas. Pero bueno, sobre todo para la gente que partimos de una perspectiva materialista o marxista de la historia, pues es uno de los grandes misterios o uno de las grandes preguntas que intentamos, si no responder, por lo menos abordar. Bueno,
siguiendo un poco esta distinción que hacen las fuentes sobre nobles y villanos, tenemos que tener en cuenta que esta clasificación se adapta sobre todo a los esquemas europeos de organización social de la Baja Edad Media. Y si bien estos relatos pues suponen una excelente fuente de información para saber cómo vivían los aborígenes y cómo eran, tenemos que tener en cuenta que este panorama representa fundamentalmente y está mediatizado pues por la propia cosmogonía de sus escritores, que traducían a su propio lenguaje pues las particularidades sociales y políticas que ellos observaban entre los antiguos canarios. Del mismo modo, también hay que recalcar que la óptica androcéntrica de los escritores europeos pues también explica las escasas referencias que tenemos a los personajes femeninos en estas fuentes históricas, que están pues significativamente subrepresentados en estos relatos y que aparecen pues de manera muy puntual. Ya centrándonos en estos dos grupos que estamos comentando, estos dos principales grupos, también podemos discutir acerca de si son más, si son menos. El grupo dominante, es decir, el que nosotros pues nos ha llegado en forma de Guanartemes, Guaires, Faicanes, etc., pues parece ser que era propietario objetivo de los medios de producción, es decir, de las tierras, de los pastos, que organizaba y administraba como representante de la comunidad. La propiedad pues probablemente fuera concebida como un bien colectivo, pero realmente solo un sector de la sociedad era la que disponía y ejercía o disponía y organizaba a su antojo o de la manera que podían, ¿no? En cambio, el grupo no dominante accedía de forma regulada a los medios de producción, a las tierras, a los pastos, que disfrutaba en calidad de usufructo a cambio de un diezmo. También son bastante numerosas las referencias históricas que nos hablan que los canarios pues tenían que realizar determinados pagos periódicamente en pago del disfrute de esas tierras y de esos medios de producción. De este modo, pues el grupo dominante, pues digamos que se aseguraba el control y la administración de los medios de producción, y realmente hacía pues de verdadero poseedor, y determinaba además pues quién iba a poder atesorar pues más recursos, quién iba a poder quedarse pues con las mejores tierras, con los mejores pastos, y al final pues eso desembocaba pues en relaciones sociales de dependencia y por qué no de explotación social. No es lo mismo que te den las mejores tierras para cultivar que te den unas pobres, que igual son suficientes para que tú subsistas, pero igual son insuficientes para que tú seas capaz de acumular pues un excedente que te permita intercambiar o te permita, pues no sé yo, vivir un poco mejor. Este grupo dominante que nos ha llegado pues como Guaires, Guanartemes en las fuentes históricas, también aseguraban su posición a partir de la institucionalización de diversos medios de cohesión y coerción social en los hombres y probablemente también en las mujeres. Uno de los mecanismos más importantes era la desvinculación del ejercicio directo de la producción de alimentos, así como su directa asociación con el ámbito bélico y religioso. Si nosotros pensamos pues en la obra famosa Fernando Guanarteme o en una Argoma en Bentejuí, pues estas personas pues por lo que sabemos eran los que se dedicaban a la guerra, al mundo religioso, etc. Pero, sin embargo, la mayor parte de la gente eran pues, personas anónimas que probablemente eran simplemente campesinos. Este estatus, diferenciado con respecto a la mayor parte de la población, pues también era visible en los elementos de identidad y de expresión social, como pueden ser la vestimenta, la forma de llevar el pelo, en el caso de este colectivo, pues largo, y también pues, en los elementos de adorno personal. Bueno, aquí pues una serie de referencias históricas que nos ilustran pues acerca de ese grupo dominante que estamos hablando. En la cita de abajo pues es muy interesante porque nos explica cómo se hacían los jóvenes, cómo llegaban a ser nobles en la sociedad aborigen. Y una cosa bastante curiosa que tiene que ver pues con esta conferencia es cuando
cuando el muchacho pues tenía que decir que fulano pues nunca había entrado en el corral a ordeñar cabras, a matar cabras o a guisar carnes, porque estas cosas impedían ser noble. Es decir, había una serie de actividades pues que no podían estar vinculadas al estatus nobiliario. Así que aquellas personas pues que por obligación, por necesidad, por lo que fuera, se dedicaran a estas cosas, pues ya directamente estaban impedidos de formar parte de este grupo dominante o principal, o como queramos llamarlo. En cambio, el otro grupo, el de las personas del común, por decirlo de alguna manera, pues que nos han llegado en las fuentes históricas con el nombre de los villanos y de los trasquilados, estaba compuesto aparentemente por gente libre que de alguna manera pues era dependiente de este grupo dominante pues por principios económicos y también parentales. Entonces una serie de cuestiones que todavía no tenemos claras, pero un poco parece que pueden ir también por ahí, por el tema de las relaciones parentales. La palabra trasquilado en concreto se refería a que llevaban el pelo corto, recalcando las desigualdades de estatus social que existían con respecto al grupo dominante que sí pues llevaba el pelo largo. Este grupo estaría formado principalmente por los agricultores y ganaderos, también como reflejo de las actividades fundamentales de subsistencia. Es decir, la sociedad aborigen de Gran Canaria era una sociedad campesina y por lo tanto pues lo esperado es que la mayor parte de la población pues se dedicara pues a la agricultura y a la ganadería. Del mismo modo también pues se encargarían de otras actividades de carácter doméstico o no, pues orientadas a la producción de otro tipo de bienes, pues tanto objetos, herramientas, etcétera, como también instalaciones o otras actividades vinculadas a complementar la dieta, como la recolección de productos vegetales, lo que sea. Una cuestión también muy interesante para la conferencia de hoy, pues, en cuanto a las referencias históricas, tienen que ver con la mención de especialistas, es decir, de personas que se dedicaban de manera más intensiva a determinados procesos de trabajo y que las fuentes históricas describen perfectamente cuando hablan de que los canarios tenían entre sí oficiales de hacer casas debajo y encima de la tierra, carpinteros, sogueros que trabajaban con hierbas y con hojas de palma. De hecho, ya se ha sugerido que la explotación de las minas de obsidiana y las canteras de molino para hacer los molinos con que moler el gofio, que si bien no están citadas en las fuentes históricas, también requirió pues de un conocimiento, de una dedicación más importante que la mayoría de las actividades que realizaban los antiguos canarios y que probablemente fuera obra de trabajadores especializados y cualificados, aunque por el momento desconocemos si la dedicación de estos especialistas era a tiempo parcial o a tiempo completo. Digamos que es una de las incógnitas que a día de hoy seguimos teniendo. Así que, bueno, con objeto de estudiar cómo los antiguos canarios organizaban sus tareas y quienes realizaban unas u otras, pues hace pocos años pues realizamos esa tesis doctoral y analizamos estas cuestiones a partir del análisis de los marcadores óseos de actividad física. Según las fuentes históricas, como hemos visto, el trabajo pues constituía uno de los ámbitos que mejor reflejaba la simetría social, materializando unas relaciones sociales que otorgaban un valor determinado a las tareas que se vinculaban a cada grupo social. Al menos esa es la lectura que nosotros hacemos de la documentación histórica. Bueno. En este caso, el análisis de una muestra poblacional representativa de los antiguos canarios procedentes de diferentes yacimientos sirvió para identificar grupos poblacionales diferenciados en su patrón de actividad física. Lo que queríamos reconocer era un patrón de cada grupo que nos permitiera compararlo con otros grupos. Cada grupo pues, podía estar dividido en función del yacimiento del que procedían, en función de su sexo, de su edad o incluso del soporte funerario donde había sido sepultado, ya que en la prehistoria de Gran Canaria pues tenemos individuos que están enterrados en túmulos, otros en cistas, otros en fosas y otros en cuevas. Es decir, esas diferencias que nosotros estamos viendo en el soporte funerario también pudieron haber sido resultado de alguna de las diferencias en las actividades laborales o su papel en la organización social del trabajo en la sociedad.
Así que bueno, quizás además estas desigualdades también nos podrían sentar las bases para llegar a reconocer algún día esos guaires y esos trasquilados que las fuentes históricas pues tanto nos mencionan. Que ya les digo que a día de hoy pues no tenemos todavía conclusiones sobre esa cuestión. Aún así pues es un objetivo pues que tenemos a largo plazo. Bueno, en este estudio se plantearon una serie de cuestiones. En primer lugar, pues definir el patrón de actividad física de la población de Gran Canaria. Luego, buscar las diferencias en el patrón de actividad que existían entre hombres y mujeres y que son pues son comunes en la mayoría de las sociedades, sobre todo las sociedades tradicionales. También buscar si existían variaciones territoriales en cuanto al patrón de actividad, es decir, si hay diferencias entre los yacimientos que estamos analizando, y también, lo que les comentaba ahora mismo, pues si existía una relación entre el lugar donde eras enterrado, entre el soporte y su patrón de actividad física. Bueno, la metodología pues elegida fueron los marcadores óseos de actividad física, que son cambios en la superficie y en la estructura del hueso que se originan como respuesta a un patrón de actividad continuo y prolongado en el tiempo. Nosotros analizamos pues dos tipos de marcadores. En primer lugar, los cambios entésicos. Yo sé que es un nombre un poco técnico, pero bueno, cuando se los explique sencillo, son esos lugares donde se insertan los músculos, los tendones y los ligamentos, que se van adaptando a los estímulos mecánicos y son capaces pues, de transformarse a lo largo del tiempo. Si nosotros analizamos pues, estos marcadores, somos capaces de reconstruir cuáles eran los movimientos, las posturas que más realizaron las personas durante su vida. Un ejemplo clásico: si nosotros analizáramos a un cantero, a una persona que está todo el día pues, martillando la piedra, pues lo que vamos a encontrar es que las inserciones donde se insertan los músculos que originan este movimiento, que es la flexoextensión del brazo, pues van a estar muy desarrollados, y eso podemos nosotros analizarlo. Además, bueno, aquí ven ejemplos de estas entesis que les estoy pues nombrando. Son estas regiones del esqueleto que además nosotros podemos graduar de poco robusto a muy robusto. El otro método que utilizamos fue pues, estudiar las dimensiones métricas de los huesos, que son capaces de reflejarnos la morfología y la arquitectura y en consecuencia la robustez del hueso. Estas cualidades pues, dependen del tipo de fuerzas y de cómo son aplicadas en la vida cotidiana, si son fuerzas de flexión, torsión, cizalla, etc. Y en el caso pues nosotros lo que hicimos fue examinar tanto la extremidad superior como la extremidad inferior, y gracias al análisis de la robustez pues podemos estudiar cuestiones muy interesantes, como por ejemplo el dimorfismo sexual, la lateralidad, la simetría bilateral y también el patrón de movilidad. Ahora a continuación pues veremos pues cómo son los resultados y tendrán pues una idea pues más aproximada de lo que estamos hablando con estas metodologías. Bueno, aquí algunos ejemplos prácticos de esta aplicación. La muestra de estudio que utilizamos se componía de 138 individuos, 82 hombres y 56 mujeres, que procedían de 10 necrópolis de la costa de Gran Canaria, que estaban depositadas en el Museo Canario. Bueno, en el caso de Maspalomas, tuvimos la oportunidad también de trabajar al mismo tiempo que se estaba excavando el yacimiento. Pues estos yacimientos funerarios, aunque están en la costa, pues responden a diferentes realidades de las prácticas funerarias aborígenes. Por ejemplo, tenemos yacimientos como El Agujero, que es una necrópolis tumular, o Juan Primo, que son fosas. También tenemos Lomo Maspalomas, que son fosas y cistas. En Lomo Los Gatos pues tenemos una cueva funeraria colectiva, lo mismo que en El Hormiguero. Y en el Risco también tenemos cistas y fosas también en túmulo. Es decir, tenemos una variedad bastante grande de lo que son las prácticas funerarias aborígenes, por lo menos en cuanto al soporte donde estaban sepultados estos individuos. De todas estas series, como pueden ver en la gráfica, el yacimiento del
de Maspalomas, del yacimiento del agujero, pues eran los más importantes desde el punto de vista del número de individuos que contenían. Sobre todo Maspalomas, con 93 individuos, que es la necrópolis más grande de Gran Canaria, y también el agujero, que es una necrópolis también muy importante. Estas 10 series pues son las que quizás las mejor conservadas, las que tenemos los esqueletos más completos y de las que tenemos mejor información contextual. Ahora, por lo menos con un número mínimo de individuos suficiente para realizar pues el trabajo que nosotros pretendíamos. Como comentábamos antes, además, pues todas estas necrópolis se sitúan cronológicamente en los últimos 5 siglos de existencia pues, de los aborígenes canarios, antes de la conquista castellana. Y como pueden ver en la gráfica, pues la mayoría están situados entre los siglos XIII y XV. Esto es muy importante, sobre todo cuando queremos hacer comparaciones con las fuentes históricas, porque la mayoría de estos relatos pues, están haciendo referencia a acontecimientos y a formas de vida que tuvieron lugar durante el siglo XV fundamentalmente. Aquí voy directamente a los resultados, porque yo sé que si me pongo a analizar las estadísticas ustedes me matan y a mí no me vuelven a llamar a una charla. Pero bueno, que sepan que si quieren, si alguien está muy interesado, pues puede recurrir a las publicaciones y ver pues detalladamente cómo se hizo la investigación y cómo fueron los resultados. Bueno, primer caso, uno de los primeros resultados que tuvimos pues fue que la población de Gran Canaria constituía un grupo muy robusto cuando lo comparábamos con otras poblaciones arqueológicas. Es decir, la población de Gran Canaria era una población fuerte. Esto además pues también era referido en las fuentes históricas que nos hablaban de que los canarios eran gente fuerte, gente alta y muy bien puesta, ¿no? Y que bueno, y además pues ya esta robustez pues también se había puesto en vinculación, en asociación con las poblaciones norteafricanas, que también pues eran unas poblaciones robustas y que hoy en día pues gracias a las investigaciones en ADN antiguo pues sabemos que estaban totalmente emparentadas con la población aborigen. No obstante, aparte de las propias características genéticas que pudiera tener la población aborigen de Gran Canaria, también tenemos que tener en cuenta que el modo de vida de los canarios pues era muy duro, y eso también tuvo que influir en su constitución física. Hay que tener en cuenta que antes de la llegada de los castellanos en Gran Canaria no existían animales de carga y de tiro que llevaran las cosas. Si alguien necesitaba movilizar pues piedras, tierra, lo que fuera, pues la gente lo tenía que cargar por sí mismo. Y además, por ejemplo, cuando vemos construcciones como estas, como el Cenobio Valderón, esto está hecho a mano con picos de piedras como este que vemos aquí. Es decir, los canarios tenían actividades que requerían una gran inversión de trabajo y un gran esfuerzo físico, y eso a buen seguro tuvo que reflejarse en los restos esqueléticos, y quizás pues también lo que estamos viendo es resultado de esa actividad física. Una cuestión también muy interesante de los resultados que tuvimos es que los marcadores reflejaban una baja intensidad de las actividades hechas con una sola extremidad. Tanto los marcadores musculoesqueléticos como la robustez del esqueleto pues nos estaba hablando de que el patrón de actividad de los antiguos canarios era sobre todo un patrón bilateral, donde se solapaban pues diferentes actividades, diferentes procesos de trabajo que se iban solapando y nos iban dando una imagen muy homogénea, donde no estaba pues digamos que particularizándose una actividad concreta. Para dar un ejemplo muy sencillo, si nosotros comparamos, por ejemplo, un campesino pues tiene durante cierta época del año pues tiene que estar cosechando, sembrando, etcétera, dedicar a la agricultura, luego también con los animales, etcétera, está realizando muchas actividades diferentes, que en un momento tiene que tirar más de un brazo, luego más de otro brazo, y esas diferentes fuerzas mecánicas pues van solapando y no sobresale ninguna. Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, si analizamos una persona que se dedica a un trabajo especializado, no sé, ese cantero que antes estábamos nombrando, pues vamos a ver que su extremidad derecha tiene unos marcadores muy desarrollados,
y probablemente su izquierda no. Esto pues es un indicador de trabajo especializado. Sin embargo, aquí en la población de Gran Canaria, pues lo que vemos es un patrón muy homogéneo. Además, cuando nosotros comparamos estos resultados con otras poblaciones, con un modo de vida campesino, vemos que los resultados son totalmente semejantes. Si nosotros comparáramos la población de Gran Canaria con una población industrial o posindustrial, pues ya veríamos que hay una diferencia importante. Además, esta información pues también concuerda perfectamente con lo que nosotros sabemos acerca de la importancia de la agricultura y la ganadería en la sociedad aborigen. Bueno, otra cuestión muy interesante pues fue analizar el patrón de movilidad, es decir, si los canarios pues se desplazaban mucho o se desplazaban poco, básicamente. El caso es que los resultados que tenemos nos hablan de una población bastante sedentaria, con un bajo nivel de desplazamiento, como suele ocurrir en aquellas sociedades con un modo de vida campesino que está pues muy aferrada pues, a un territorio concreto, poblaciones sedentarias. Si nosotros comparáramos los datos de Gran Canaria con una población cazadora-recolectora, pues veríamos unas diferencias muy evidentes. Esta escasa movilidad también debe ponerse en relación con la fijación a un territorio concreto, a una zona concreta de la isla, que adquiere pues, una especial significación si tenemos en cuenta las actividades que realizaban, que eran fundamentalmente pues, las vinculadas a la agricultura y a la ganadería. Además también veíamos que entre los diferentes yacimientos analizados pues los datos eran prácticamente iguales, es decir, que no habían variaciones importantes entre los yacimientos, aunque esto también puede ser resultado de que la mayoría, bueno, todos los yacimientos que nosotros analizamos están en la costa, y eso pues puede que también influya porque las actividades o el nivel de desplazamiento sea menor, por ejemplo, que en poblaciones en yacimientos que están en el interior de la isla. No obstante, también pudimos detectar pues, la presencia de algunos individuos que tenían un patrón de movilidad mucho mayor que la mayoría de la población. Es decir, algunas personas que estaban en estos cementerios caminaban muchísimo más que la mayor parte de la población. Y aquí, pues evidentemente, pues nos surge lo relacionamos pues probablemente con actividades como el pastoreo, que fue muy importante en la época aborigen. También pues podríamos vincularlos a otro tipo de desplazamientos que tienen que ver pues con el intercambio con otros lugares, pues con esos circuitos de distribución que sabemos que existían en época aborigen, donde se intercambiaban, bueno, digamos que obsidianas que venían de la aldea pues eran repartidas en toda la isla, etcétera. Es decir, o incluso también pues relaciones políticas, sociales, etcétera, con otros poblados. Lo que sí estamos viendo es que hay algunos individuos que sí caminaron, pues que sí que tuvieron un régimen de desplazamiento mucho mayor. Para conocer un poco cómo era este desplazamiento, porque era una cuestión que anteriormente no se había abordado y parecía pues muy interesante, muy atractiva, pues hicimos un estudio experimental analizando el área de captación económica, que es un concepto que simplemente se refiere al área que abarca una persona caminando durante determinado tiempo. Lo que hicimos fue calcular qué área una persona puede caminar a 15, 30, 45 y 60 minutos desde el asentamiento, desde el punto que nosotros habíamos decidido. Por ejemplo, en el caso del Metropol, nosotros teníamos un punto aquí y calculamos. Esto pues fue un análisis realizado con un sistema de información geográfica donde también corregíamos el factor de la pendiente. No es lo mismo caminar en llano que caminar en montaña, eso estaba corregido. Y aquí pues veíamos qué tiempo pues, se tardaba, qué área se podía ocupar entre 15, 30, 45 y 60 minutos. Los resultados fueron muy interesantes porque hasta los 60 minutos, bueno, hasta los 45 minutos no había ninguna diferencia entre los poblados. Es decir, que a 45 minutos en cada poblado pues se abarcaba la misma área, más o menos. Sin embargo, a partir de 60 minutos pues ya existían diferencias. Esto lo que nos está hablando es que los poblados pues estaban, digamos que situados en lugares donde la población pues tenía probablemente todos sus recursos, todas sus zonas de actividad más o menos al alcance.
Esto también tiene que ver con el tipo de sociedad la que estamos hablando, una sociedad campesina, porque se ha visto en muchos casos etnográficos que este tipo de sociedades, pues en su día cotidiano, no camina más de 60 minutos, es decir, todo está aproximadamente a menos de una hora de distancia del poblado. Y un poco el panorama que veíamos en Gran Canaria, pues también coincidía con esas otras series. Además también estábamos viendo que la orografía del territorio, que en el caso de Gran Canaria es también muy accidentada, pues intervenía en la propia configuración, en el propio estado de los restos humanos. Por ejemplo, analizamos los fémures y tibias para calcular esto y veíamos que la serie del agujero y Maspalomas que estaban en los lugares más llanos de toda la muestra estudiada, pues tenían los fémures más circulares, que eso se traduce pues en los fémures menos robustos. Sin embargo, otras poblaciones como la del Risco y Lomo Galeón, que estaban pues en lugares muy abruptos, por ejemplo aquí tenemos el caso del Risco, pues está por aquí, esto es el Roque de Faneque, que es un territorio muy accidentado, pues tenía pues las piernas más fuertes. Esto además pues también se tradujo a los 60 minutos en un área de captación menor. Así que bueno, también vemos la influencia del territorio en los propios esqueletos de los aborígenes. Pero sin embargo, la orografía tampoco explica toda la variabilidad que vemos en los resultados. Esto pues lo vimos en el caso de la serie de Juan Primo, que está en Galdar, está también en la zona de las Plataneras, que es una necrópolis en fosa, y en el agujero. Lo que hicimos fue darle el mismo asentamiento en Galdar y calcular todas esas variables en función del yacimiento de Galdar. Los resultados que nos dieron es que la población de Juan Primo caminaba mucho más que la población del agujero, y eso pues nos dio pie a pensar que quizás en el patrón de movilidad no solo intervenía el territorio circundante, sino también pues aspectos ligados a la organización social de la producción y probablemente también al modelo y al modo de acceso a los espacios productivos, es decir, a donde estaban los pastos, a donde estaban las tierras de cultivo, etc. Aunque desgraciadamente pues es una cuestión que todavía no, para que tenemos pocas evidencias. Y bueno, y una cosa curiosa también, bueno, es que estas dos necrópolis, a pesar de ser coetáneas y están en el mismo lugar, pues son muy diferentes entre sí. En el caso del agujero, una necrópolis tumular con los monumentos funerarios más espectaculares de Gran Canaria. Y en el caso de Juan Primo, pues estamos hablando de un cementerio de fosas simples excavadas en el suelo. Así que aparte de esos resultados en diferencias en el patrón de movilidad, también encontramos pues diferencias en el tratamiento funerario que se le dieron. Así que por eso nosotros decimos que probablemente también cuestiones de tipo social están interviniendo en esas diferencias. Una de las principales aportaciones de este estudio pues señaló las importantes diferencias en el patrón de actividad entre hombres y mujeres. Los datos revelan que como norma general eran los hombres los que realizaban los trabajos de mayor envergadura y exigencia física, mientras que las mujeres sobresalieron en determinados gestos asociados al antebrazo. Es decir, las mujeres tenían desarrollados ciertos marcadores más que los hombres. No es que los hombres fueran más fuertes y ya está. No, es que había algunas actividades en las que las mujeres expresaban mayor robustez. En ambos casos, pues estos resultados nos están describiendo de hábitos cotidianos. Estamos viendo el reflejo de una serie de patrones que son repetitivos en el tiempo. No es una cuestión coyuntural, son tradiciones que tienen que ver con las prácticas laborales que realiza esta población y que son diferentes, en muchos casos, en función del sexo de los individuos. Bueno, en el caso de los hombres, los resultados que nos dieron es que tenían, pues, digamos que un patrón de actividad diferenciado con respecto a las mujeres, asociado fundamentalmente a los movimientos que se realizaban desde la articulación del hombro, la flexoextensión del codo y la pronosupinación del brazo. Estos marcadores, estas cadenas biomecánicas que pudimos reconocer mediante estudios estadísticos, pues también nos está hablando de un régimen de actividad física elevado, como cuando se levantan y transportan grandes pesos, cuando se hacen actividades pesadas que implican pues toda la extremidad del brazo, etc. Y estos gestos, por lo que nosotros sabemos de las actividades laborales de los canarios, pues las podemos vincular, aunque
ya es una cuestión más interpretativa, son hipótesis con actividades como por ejemplo la fabricación de casas, la apertura de cuevas artificiales que requerían pues una gran inversión de trabajo, la tala de árboles y manipulación de la madera, la explotación de los recursos líticos que veíamos antes, como la obsidiana, que requería también una gran inversión de trabajo, y también podría relacionarse pues con los trabajos asociados a la agricultura, donde según los textos históricos los hombres eran los encargados pues del acondicionamiento de las parcelas de cultivo, la preparación del suelo, la deforestación, etc. Aquí, aunque es una foto que no procede de Canarias, pues vemos un sistema que según las fuentes históricas pues tuvo que ser bastante parecido a la hora de acondicionar la parcela pues para el cultivo, y que a priori bueno, los resultados pues pueden ser interpretados desde ese punto de vista. Además, cuando analizamos el patrón de movilidad según el sexo, también veíamos que los hombres se desplazaban mucho más que las mujeres, y probablemente porque eran los encargados de las labores del pastoreo. Esto pues, además tenemos información posterior a la conquista donde los hombres, una vez terminada la conquista, los aborígenes canarios pues siguieron siendo pastores ya en la nueva sociedad colonial. Y también pues quizás podríamos vincularlo al transporte de materias primas y todo ese tipo de actividades que veíamos que implicaba un desplazamiento y una carga importante. Y esto pues es sumamente importante en un contexto, como comentábamos antes, donde no existen los animales de carga y toda la logística pues estaba basada en la tracción humana. Del mismo modo, esos marcadores que veíamos en la extremidad superior en los hombres pues también podrían estar vinculados a este patrón de movilidad. Por ejemplo, en el trabajo de la cerámica tradicional en Gran Canaria, los hombres eran los que iban a buscar, en muchos casos, pues la tierra, la arcilla, etc. Y eso pues también requeriría pues una gran inversión de trabajo. En el caso de las mujeres, pues lo que vemos es pues un patrón de actividad física que tiene que ver sobre todo con los movimientos del antebrazo y de las manos. Además tenemos un patrón que es mucho más variado que el que vemos en los hombres, y en grupos musculares que si bien no son tan vigorosos como los que vemos en los hombres, sí que se fueron bastante importantes. Además, en el caso del patrón de movilidad, pues el nivel de desplazamientos a priori era mucho menor que el visto para los hombres. Así que estos reducidos índices de movilidad y los marcadores asociados pues a las manos, que podrían indicar pues trabajos más vinculados a las artesanías, a cuestiones de carácter doméstico, pues nosotros pues los interpretamos de un punto de vista de actividades que tenían que estar más relacionadas con el mundo doméstico y con el mundo artesanal. También por las fuentes históricas sabemos que un importante componente de las mujeres también se dedicó pues a parte de la agricultura, como a la cosecha, a la siembra, y también además a procesar lo producido, a utilizar esos molinos para fabricar el gofio, que además pues los movimientos que uno espera en el procesado del molino pues también los podemos llegar a reconocer en esos marcadores que tenemos superiores o más robustos con respecto a los hombres. Así que bueno, en el caso de este perfil biomecánico que vemos de las mujeres vinculados con los movimientos de la mano, si ya pues profundizamos un poco más, vemos que además están asociados con movimientos que requieren de una gran precisión, con movimientos donde están involucrados los dedos. Y esto pues también nosotros lo vinculamos con actividades diversas, pero probablemente con actividades técnicas complejas como las que son esperadas para la artesanía. Y bueno, aquí además pues pueden ver ustedes pues algunas de estas citas etnográficas donde pues hablan de algunas actividades artesanales que eran realizadas por las mujeres. Y bueno, y de hecho pues nuestros resultados pues pueden ser también vistos o vinculados con esos relatos históricos, ¿no? Por ejemplo, esta que veíamos antes, tenían mujeres dedicadas para sastres, como para hacer loza, de que usaban, que eran tallas como tinajuelas para agua.
hacíanlas a manos y almagrábalas, y estando en justa, las bruñías con piedras lisas y tomando lustro y bueno. Es decir, que estamos viendo que la fuente histórica nos habla del papel de las mujeres en determinadas actividades, pues que requerían una serie de movimientos, de posturas, de hábitos que nosotros estamos viendo en los huesos también. Además, en estudios previos ya se habían vinculado pues ciertos marcadores de actividad pues con trabajos que requerían cierta destreza técnica. En un estudio realizado por Teresa Delgado con más de 500 cráneos del Museo Canario, ella llegó a determinar 4 de estos cráneos que tenían una serie de desgastes en los dientes que no estaban vinculadas a la masticación de alimentos. El análisis de estos desgastes permitió comprobar que se trataban pues de marcas dejadas por la utilización de los dientes como herramienta en la fabricación de cueros y fibras vegetales. De los 500 cráneos que se analizaron, solo el 0,7% del total pues tenían estos desgastes. Y si ya pues separamos entre hombres y mujeres, el 2,16% de las mujeres, es decir, un porcentaje muy pequeño, pero solo mujeres, eran las que tenían estos marcadores. Es decir, que ese patrón que veíamos en el esqueleto, pues también lo vemos en los dientes. Y además, pues bueno, esto fue interpretado en el caso de los dientes, pues con mujeres que eran especialistas dedicadas al trabajo de las fibras vegetales y de la elaboración de pieles, que también en el caso de Gran Canaria, si ustedes pues, han tenido la oportunidad de ir al Museo Canario, pues alcanzaron una gran complejidad y un detalle pues asombroso. Otra de las aportaciones que hicimos pues fue un poco investigar pues las diferencias que había entre las distintas series analizadas. Cuando analizamos entre los yacimientos pues veíamos que algunas series como el agujero y el hormiguero pues presentaban patrones de actividad muy semejantes. Sin embargo, habían otras series como el Risco y el Metropol que se diferenciaban mucho pues del agujero y el hormiguero. Es decir, que a priori estábamos viendo diferencias locales en el patrón de actividad. Estas diferencias fueron muy significativas y por eso se interpretaron pues como variaciones locales, aunque también puede ser resultado de la presencia de determinados individuos que eran especialistas o que realizaban actividades muy concretas y que estaban pues vinculados a un territorio concreto. Entonces son cuestiones pues que tenemos que ir corroborando y matizando pues con más investigación, evidentemente. Además, bueno, estas variaciones territoriales ya se han demostrado por otros datos arqueológicos y bueno, también es esperado si tenemos en cuenta pues la amplitud de territorios y de contextos que tiene la isla de Gran Canaria, que también pues se tuvo que ver traducido probablemente en variaciones, en estrategias más locales de las actividades productivas. Si bien las asimetrías espaciales que nosotros vemos entre yacimientos pues parece que son importantes, cuando nosotros analizamos estas diferencias en función del sexo de los individuos, pues son mucho más importantes. En este caso, cuando analizamos entre hombres, vemos que las diferencias son mucho mayores que cuando analizamos entre mujeres. Quizás esto se deba a que las mujeres pues tenían un patrón de actividad muy semejante entre los diferentes yacimientos y que eran los hombres pues aquellos en los que se veía pues una mayor diferenciación en cuanto a su papel en la organización social del trabajo. Otra de las aproximaciones que también hicimos pues fue analizar el patrón de actividad física y las prácticas funerarias asociadas a los individuos. Pues con este fin pues lo que hicimos fue analizar a la población en función del soporte funerario, es decir, los que estaban enterrados en cistas, los que estaban en fosas y los que estaban en cuevas. No introducimos la variable de túmulo porque, bueno, hay un debate acerca de qué es un túmulo en Gran Canaria, un debate que esta mañana también pues estuvimos hablando de eso largo y tendido, y en algunos casos, como los túmulos del agujero, pues también podíamos reconocer cistas y fosas. Así que decidimos pues irnos a una unidad un poco menor que lo que es el túmulo. El caso es que
que los datos lo que nos decían era que en los individuos que estaban depositados en cistas, pues tenían un patrón de actividad mucho más diferenciado con respecto a la mayor parte de las personas. Es decir, coincidían aquellos sujetos que habían recibido una mayor inversión de trabajo en su soporte funerario con los que tenían un patrón de actividad física mucho más específico. En las mujeres también se identificaron estas diferencias, pero sin embargo aquí también veíamos, pues, en el caso de las mujeres que estaban en cistas, pues tenían un patrón de actividad pues concreto, y en el caso de las mujeres en fosas también tenían un patrón de actividad muy concreto. Es decir, en los hombres sí que era evidente que los que estaban en cistas tenían un patrón muy particular, pero en el caso de las mujeres era más heterogéneo. Si recuerdan eso que hablábamos anteriormente, pues son los hombres los que parecen que tienen pues un perfil mucho más marcado, y en las mujeres pues probablemente estaba la cosa era mucho más homogénea o más heterogénea según el punto de vista que se mire. Teniendo en cuenta que la serie del agujero pues tenía un número de individuos suficientes para analizar ciertos análisis estadísticos, pues analizamos, y además tenían pues individuos en cista y otros en fosa, pues analizamos el patrón de actividad en función solo en este yacimiento. El caso fue también fue similar al que veíamos con toda la población. Los hombres que estaban en cistas tenían un patrón de actividad más particular que el resto de la población. Es decir, como antes veíamos, los que tienen un lugar preferente o se ha invertido mayor trabajo en su tratamiento funerario, pues son los que tienen un perfil de actividad física más específico. Estos resultados, pues a priori, lo primero que nos plantea es que estos sujetos podían llegar a tener cierto grado de especialización laboral, que se estaba reflejando también en el tipo de soporte funerario. De hecho, podría plantearse que quizás los atributos sociales y personales que el individuo atesoraba para ser sepultado en una cista estaba relacionado de alguna manera con su papel en la organización social del trabajo. Bueno, ya concluyendo, ya pasamos al turno de preguntas. A lo largo de esta conferencia hemos ido desgranando pues una serie de cuestiones que tienen que ver sobre la organización social del trabajo. A grandes rasgos lo que estamos viendo es pues un modelo socioeconómico que es bastante complejo, donde coexisten diferentes procesos de trabajo, es decir, no todos eran campesinos. Habían ciertos individuos que parece que tenían pues determinados trabajos que eran diferentes al de la mayor parte de la población. Y la mayor parte de la población pues evidentemente estaría vinculada a buen seguro pues a la actividad de subsistencia que aseguraba pues su vida, ¿no? Y su reproducción. Así que lo que estamos viendo pues es un contexto donde, aparte de ese patrón de actividad general, aparecen otro tipo de actividades que nosotros pues solo podemos sugerir a partir del análisis de los restos arqueológicos de la fuente, pero que realmente no podemos vincular directamente a un determinado patrón esquelético de actividad física. Pero como podemos ver tanto en los restos arqueológicos, pues aparte de la especialización laboral que se puede requerir pues para la realización de determinadas piezas, como una cerámica de este grado de complejidad o pues un bolso de junco de este grado de complejidad, pues también requerían pues trabajos con una gran complejidad social, como por ejemplo la extracción de piedras de molinos para hacer molinos de manos con los que hace el gofio, como esto. No sé si pueden ver las improntas. Esto es un yacimiento, una cantera de molino, una gaete. O también realizar minas hechas con picos de piedra para extraer pues obsidiana, una obsidiana que aparece en todos los yacimientos de la isla de Gran Canaria. Así que bueno, como comentábamos, pues vemos la coexistencia de diferentes procesos de trabajo, que de alguna manera también los estamos viendo en los restos arqueológicos. También, por lo que vemos, estamos observando la articulación de un modelo productivo que es organizado a una escala social y territorial superior a las unidades locales, con individuos
o grupos que desarrollaron determinadas actividades con la suficiente entidad para sobresalir con respecto al patrón de actividad general. Es decir, para que nosotros tengamos esos resultados donde identificamos alguna población con un patrón de actividad específico, eso no es estar un rato haciendo una actividad al día, estar media hora, no. Se trata de población que está continuamente realizando un trabajo diferente a la mayor parte de la población, porque para que destaque significa que tiene poco que ver con lo que realiza la mayor parte de la población, y eso nosotros lo podemos vincular pues con particulares territoriales o individuales de la producción, que de un proceso productivo que es general, pero que también requiere y también pues produce particularidades más concretas. Quizás esos artesanos, esos especialistas que realizan pues esas actividades mucho más específicas. También pues las diferencias en el patrón de actividad entre los hombres y mujeres son coherentes con la documentación histórica que nosotros teníamos y con otro tipo de información arqueológica que nos hablan de diferencias entre sexos. Las asimetrías sexuales también se han observado en otras parcelas de la vida social, como por ejemplo las asimetrías en el acceso a determinados productos alimenticios. Varias aportaciones, tanto para el estudio de elementos, de porosis no senil, como de la propia salud dental, porcentajes de caries dental, pérdidas antemortes, etc., pues han llegado a la conclusión de que la dieta de las mujeres tenía un porcentaje de productos agrícolas mucho más importante que el de los hombres. En el caso de los hombres, su dieta era tenía una calidad mucho mayor. Probablemente, bueno, los datos así lo sugieren, por una aportación mucho más importante de alimentos procedentes de la cabaña ganadera, lo que se traducía pues en una salud mejor, pues en unos huesos más sanos. Esta relación que vemos entre trabajo y acceso a lo producido, concretamente a los alimentos procedentes de la cabaña ganadera, pues sugiere que las mujeres, y por extensión el trabajo de las mujeres, pues no adquiría el mismo valor que el desarrollado por los hombres. Los resultados también pues indicaron que los individuos depositados en cista, principalmente los hombres, protagonizaron ese patrón de actividad física de carácter más independiente, consecuencia pues de algunas labores que fueron realizadas con mayor intensidad. Esto pues lo hemos visto cuando comparamos los diferentes yacimientos y en concreto cuando analizamos el agujero. En este caso el tratamiento funerario y el patrón de actividad se asocian de manera pues muy íntima como representación de unas condiciones de vida que también tuvieron su reflejo más allá en el mundo de los muertos. Cabría preguntarse si el patrón de actividad física que se refleja en nuestros esqueletos pues fue el de los guaires y los guanartemes de la fuente histórica. Y probablemente por decir esto me caiga mucha gente encima, pero bueno, no tenemos pruebas para encontrar esos guaires y esos guanartemes, si es que existieron más allá del siglo XV. Pero sí estamos viendo personas que tienen pues una serie de atributos que podemos vincular pues a un sector dominante o privilegiado con respecto a la mayor parte de la población. Bueno, y finalmente hay que señalar que muchas de las cosas que hemos hablado aquí pues son hipótesis que se presentan pues como resultado de un análisis de una población muy particular y de un contexto cronológico también muy particular. Además también pues la localización costera de los propios yacimientos pues puede haber condicionado el desarrollo de ciertos procesos de trabajo que tienen que ver con el acceso a determinados recursos locales, como por ejemplo los marinos, y que a buen seguro pues también dejaron pues su huella en los esqueletos examinados. De hecho, por ejemplo, hay otro estudio que nos nombra aquí de marcadores de actividad física, un estudio de Javier Velasco y colaboradores, donde se observa también pues exostosis del canal auditivo en un porcentaje significativo de la población sepultada en los yacimientos costeros, y que es consecuencia directa pues de seguramente de la explotación de los recursos marinos, de un contacto muy intenso pues con el mar. De ahí que el modo de la interpretación que se hace pues deba ser cogida con las debidas precauciones,
aunque ya les digo que, bueno, que hay un trabajo detrás, que lleva mucho tiempo, hay un aparato estadístico también que parece defender esto que le digo, pero bueno, como dice la frase de Benedetti que está en la pantalla, más que nuevas respuestas, pues tenemos nuevas preguntas. Y con esto hemos terminado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Santana. Gracias. Si tienen alguna pregunta, es el momento ahora de plantearle cuestiones al ponente. Yo, si les parece, sí. Bueno, vale. Una simple pregunta. Johnny, ¿has hecho comparaciones con los marcadores óseos de otras islas, sobre todo en La Palma, que eran solo ganaderos y no sedentarios como aquí? Realmente solo existe un trabajo así grande hecho en la isla de Tenerife. Y realmente las metodologías que se utilizó en ese trabajo son muy diferentes a las que yo he utilizado. En mi caso, yo lo que intenté reconocer fueron hábitos. Entonces yo intentaba reconocer gestos o cadenas biomecánicas. Yo sé que cadena biomecánica suena un poco muy específico, pero no ver ausencia y presencia de una determinada patología, sino ver un comportamiento a largo plazo. Porque al final lo que me interesa es ver un comportamiento. No buscaba conocer qué hizo una persona en concreto, sino tener un panorama general de cómo fue, de cómo se organizó a nivel general. Ya que la mayor parte de la población aborigen que nos ha llegado hasta hoy en día, pues son, como comentaba Xavi al principio, personas anónimas de las que sabemos poco más y poco menos que cuántos dientes tienen y cuántos huesos le quedan. Entonces es muy difícil. Y en el caso de otras islas, pues también las colecciones, los propios restos humanos que tenemos son muy diferentes entre ellas y a veces pues impide realizar un trabajo como este. Por ejemplo, en el Sardín Fuerteventura apenas hay restos humanos. Eso es muy complicado. En Tenerife hay algo, se puede llegar a hacer una comparación, pero es muy complicado porque las metodologías de trabajo son diferentes. Lo siento. A mí una de las cosas que me llamó la atención del trabajo que nos presentó es precisamente la circunscripción de la población a su territorio, ¿no? Lejos de la idea que teníamos tradicionalmente de esos canarios y de Canarias moviéndose por el territorio buscando aquellos recursos que en mejor medida satisfacieran sus necesidades en cada momento, pues este trabajo nos está poniendo de manifiesto una población fijada a un territorio, ¿no? Donde desarrollan una serie de actividades que lo vincula muy directamente a un espacio concreto, y eso da sentido a la importancia de los antepasados, a la directa vinculación de los vivos y de los muertos, los asentamientos, a la existencia de redes de intercambio que abarcarían posiblemente toda la isla, es decir, que nos ha ayudado a desprendernos, entiendo yo, de una imagen tradicional, ¿no? Donde las poblaciones se movían por el territorio un poco sin demasiado orden, ¿no? Entonces esto nos está hablando de una sociedad estructurada, organizada, que casa mucho más, primero con la información que en principio nos hablaron los europeos, pero que también nos permite remontarnos 500 años atrás, que no está nada mal, ¿no? Yo creo que es el primer trabajo donde podemos tener una visión diacrónica, ¿no? de los comportamientos sociales de los antiguos canarios. A colación de lo que estás comentando, pues hay que recalcar, por ejemplo, una cita de las fuentes históricas donde se comenta que las principales disputas que había entre los canarios eran por las tierras de pasto. Es decir, que la isla era un sitio que estaba totalmente antropizado, es decir, no se dejaba nada a libre albedrío, sino que todo el territorio estaba totalmente controlado, existían unos derechos de uso sobre determinado territorio, es decir, aunque no nos hayan quedado vestigios de esas tierras de pasto, porque no las hay, sí estamos hablando de un territorio totalmente socializado y a escala insular probablemente. ¿Alguna pregunta? Anímense que... Sí. Sí. Hablas que
hablas de la necrópolis de Maspalomas. Sí. Sí que era la más importante y yo tenía la idea de que era la Arteara. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, decir, la Arteara también es una gran necrópolis, pero ahora mismo tenemos más información de la necrópolis de Maspalomas porque fue excavada y porque bueno, se conservaban los restos óseos, y a partir de ahí pues tenemos mucha información pues sobre cómo era el tratamiento funerario de los cadáveres, de qué dieta tenían, que es un trabajo que todavía está en curso, incluso de las relaciones de consanguinidad que podían haber entre los diferentes individuos, de cómo se organizaba el cementerio, de los marcadores de actividad física, ya que los restos humanos se han conservado y se han excavado. De hecho, incluso la propia excavación de la necrópolis de Maspalomas ha servido para que mucha gente se forme en el trabajo de restos humanos. En el caso de la necrópolis de Arteara es muy interesante, muy importante también, pero tenemos menos información de la que tenemos ahora mismo de la necrópolis de Maspalomas. Por eso es lo importante. Importantes son todas. ¿Alguna pregunta? Pues si no hay más preguntas, pues aprovecho también para finalizar, agradecer de nuevo a Jonathan Santana su aceptación para compartir con nosotros esta experiencia investigadora. Como siempre también agradecerles a ustedes en el nombre del Cabildo de Gran Canaria su asistencia y emplazarles pues para la próxima conferencia que va a ser a mediados de junio. Yo no recuerdo la fecha, el 15 o 16 de junio puede ser. Bueno, les avisaremos en tiempo y forma como siempre, y como les decía pues al principio, la charla final de esta serie de conferencias va a estar a cargo de Julio Costa, que va a hablar un poco del cielo de los antiguos canarios. Muchísimas gracias y buenas noches.